Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como todos los miércoles a esta hora, el programa Sirviendo a la Humanidad, que tratamos temas espirituales, esotéricos, de autoconocimiento y todo lo que sea para elevar la vida de la humanidad. Agradecemos a Radio Mantra que permite este contacto entre ustedes y nosotros, y también a Cristina en los controles, que siempre nos atiende de maravillas, y a todos los que hacen posible este programa buscando citas del tema de la semana, como por ejemplo Maggie Josefina, ambas de Colombia, a todos los que manejan también las imágenes para presentar aquí como diapositivas y audios, videos y demás. Y ustedes, queridos oyentes, ya les decimos de vez en cuando que sigan opinando, que sigan diciendo cosas en las redes sociales, por qué les gustó un programa o por qué no están de acuerdo. Todo lo que sea una conversación entre ustedes y nosotros mejora la relación y va a mejorar la calidad del programa y todo lo que podemos aprender juntos. Este es un proceso de aprendizaje, de investigación y de aprendizaje. Bueno, y acá hoy en la mesa virtual del programa tengo a los dos Jesuses al lado mío. Primero está el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola compañeros y queridos oyentes, pues muy bien, ¿por qué no iba a ser eso? Claro. Responder sencillamente muy bien, muy contento, muy agradecido y vamos a investigar juntos. Muchas gracias. Y al lado está el otro Jesús, Jesús Arcano, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Hay que decir que hoy aquí donde estoy es San Jorge, el patrón de Cataluña, también es de Aragón, también es de Rusia, también es de Grecia, de medio mundo. Simboliza el dragón de las pasiones, el caballero de la mente mata al dragón de las pasiones. Bueno, estamos en la edición 733 de nuestro querido programa y vamos a hablar de algo muy trascendental, teniendo en cuenta que, bueno, que hay otra cosa que aconteció el lunes, este lunes pasado de Pascua, y que a nivel mundial la noticia circula. Y decir eso también, hay que añadir que estamos a 2 o 3 días, 3 días, el sábado o 4, de lo que es el nacimiento de la luna en Tauro, y que el día 12 del mes que viene pues tendremos el concilio planetario, el concilio de Shambhala, aunque nosotros no nos enteremos mucho, pero estamos trabajando para ello. Al lado está Carmen desde Valencia. ¿Cómo estás? Pues muy bien, escuchando atentamente al compañero Jesús que nos ha dicho pues todos los puntos claves importantes, las fechas. Pues contenta de estar aquí con vosotros. Saludos a los oyentes, como no a vosotros también. Y a ver, este tema, pues siempre son temas misteriosos, pero el de hoy es también de una elevación notable. Así que, bueno, que nos guíe la intuición y gracias por estar ahí. Vaya, qué misterio. Al lado está Marcela desde Tucumán, Hola, Argentina. hola, ¿qué tal? Bueno, un abrazo para todos también y como Jesús decía, con mucha alegría de estar hoy aquí. Esperemos que les guste este tema que hemos escogido para hoy. Es un tema misterioso, es un tema que nos invita a conocer más sobre el ser humano, sobre la humanidad, sobre el planeta, así que esperemos que sea de mucho aprendizaje para todos. Muchas gracias, Dani. Y cerrando el círculo mágico está Rafael, nuestro querido Rafa desde Valencia. Sí, hola, buenas tardes amigos a todos. Y nada, como siempre, pues esperando a ver qué podemos expresar, qué podemos comunicar respecto a estos temas tan trascendentes que están surgiendo y que es importante tenerlos en cuenta. Bueno, vamos a comenzar. En el programa de hoy vamos a hablar del Concilio de Shambhala 2025. En la literatura esotérica es conocida la presencia de Shambhala, ese centro donde la voluntad de Dios es conocida. Cuando hablamos de Dios, todo el mundo conoce la palabra y algunas cualidades superlativas que tendría ese ser, que es más todo que todos, por decir una definición, ¿no? Lo más superlativo que existe es Dios.
Lo que ocurre en realidad es que aparte de que exista una inteligencia central detrás de todo lo que existe, también hay dioses más regionales, si podemos decirlo así, sin caer en el desmerecimiento de la divinidad que está en todas partes. Cada planeta del sistema solar tiene un espíritu o un regente espiritual, y ese sería nuestro dios particular. También habría un dios solar que rige nuestro sistema solar por completo, el Sol y todos los planetas, así como existiría un logos cósmico constituido por 7 estrellas o sistemas solares, y nuestro sistema solar sería uno de ellos. Pero concentrémonos en la Tierra. Existe el logos planetario de la Tierra, que se expresa a través de 3 centros principales. La humanidad, constituido por todos los seres humanos, la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca, constituido por todos los maestros de sabiduría, y Shambhala, el centro que conoce la voluntad de Dios o los planes del logos planetarios. Así pues, Shambhala se encarga de llevar adelante el plan de Dios en la tierra, ayudado por los maestros, por los seres humanos de buena voluntad y también por entidades angélicas. Pero administrar un planeta es un poco más complejo que llevar adelante una casa donde vive una familia, ¿verdad? Shambhala está constituido principalmente por Sanat Kumara y 6 Budas o Kumaras que le ayudan, y tienen reuniones o concilios cada 3 meses, siendo el más importante que coincide con el festival Wesak. Y también hay concilios más importantes cada 25 años, y entre ellos el más importante de todos es el concilio centenario, que coincide con el año 25, como ahora en este año, el 2025. Es un concilio centenario. Se deciden medidas y ajustes para los próximos 100 años. Las decisiones son de los grandes seres que asisten al concilio, los agentes de Shambhala, los grandes maestros, ángeles de evolución superior, y a veces vienen entidades de otras logias planetarias de nuestro sistema solar y hasta enviados solares, si hay una situación difícil que amerite su presencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Nosotros podemos tomar decisiones que afecten al planeta? No, no nos corresponde. Eso queda para las grandes entidades espirituales. Lo que nosotros podemos hacer es mantenernos firmes en la luz, vivir amándonos unos a otros, profundizar el aspecto voluntad superior y comprender la relación entre el Agni Yoga y Shambhala. En síntesis, podríamos decir que es vivir en todo momento en serena expectación. Solemos hablar de lo difícil que está la situación mundial, con crisis globales en todos los aspectos del vivir humano y con guerras donde se emplean armamentos de una generación tecnológica de alto nivel. Parece ser que los grandes seres que dirigen el planeta Tierra están observando con mucha atención la deriva de los acontecimientos. Esperemos que con su gran sabiduría tomen las medidas que ayuden a la humanidad para que todos podamos vivir en correctas relaciones y en paz, y que podamos seguir caminando por la senda de fuego después de las decisiones del Magno Concilio de Shambhala, cumpliendo así cada uno nuestra parte dentro de la conciencia una que todo lo impregna. Ahora leeremos unos textos y luego seguimos conversando. Aspectos a considerar por los discípulos, como contribución al Concilio de Shambhala de 2025. Primero, mantenernos firmes en la luz. Ante la crisis climática, económica, guerras y divisiones políticas, los discípulos y personas sensibles, espiritualmente inclinadas, pueden por su acrecentada sensibilidad sentir desánimo, tristeza o impotencia. Sus auras deben encontrar un blindaje frente a las corrientes de pensamiento negativas, alentadas muchas veces por noticias sesgadas en los medios de comunicación. Ante esta situación, se precisa de personas
que se mantengan firmemente enraizadas en los bienes inmortales del alma, que confíen en el amor y la sabiduría que subyacen detrás de los acontecimientos y en la voluntad superior que permea todo cuanto existe. Desde esa amplia mirada, el intelecto no busca culpables ni amenazas, sino que se emplea para encontrar soluciones, empleando nuestra atención y energía en servir como faros que iluminen para encontrar la curación, el equilibrio y la visión elevada de una época tan necesitada. Segundo, profundizar en el aspecto voluntad superior. El maestro tibetano nos insta a descubrir el aspecto de la voluntad superior en nosotros. La fuerza de dicha voluntad es capaz tanto de impulsar lo correcto como de expulsar aquello dañino o que debe superarse, clarificando y purificando los ambientes. He aquí un misterio en el cual nos tendremos que adentrar. La energía de la voluntad es la más poderosa en todo el esquema de la existencia planetaria. Se la denomina la fuerza sambálica, que mantiene unidas todas las cosas en la vida, siendo en realidad la vida misma. Si la fuerza de esta vida con mayúsculas es la que tendremos que encontrar en nuestro interior, e iremos comprendiendo su naturaleza en la medida en que se vaya manifestando en nosotros, a través de una vivencia práctica, no teórica. Se trata de transferir la vida de la forma externa al ser interno, es decir, dejar de estar a merced de los contenidos emocionales y mentales, del inconsciente, para centrar nuestra atención en la vida o consciencia plena que somos. En ese estado de ausencia del yo conocido, pero pleno de silencio consciente, es cuando se puede dar la manifestación de la fuerza de Shambhala en nosotros. 3. Comprender la relación entre el Agni Yoga y Shambhala. Agni Yoga construye las avenidas que conducen a Shambhala. Son unas avenidas aparentemente muy silenciosas y místicas desde el ángulo de apreciación del aspirante medio, pero llenas del potente dinamismo de la voluntad de Dios, la cual, tal como bien se dice en los anales bíblicos, es un fuego consumidor. Esto nos menciona Vicente Beltrán Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga. Pero, ¿qué se entiende exactamente por Agni Yoga y cómo podemos practicarlo? Se nos dice que cuando los cuerpos que componen nuestra personalidad entran en silencio, estamos practicando Agni Yoga sin darnos cuenta. Se requiere, en primer lugar, de una profunda atención a todo cuanto acontece, tanto interna como externamente. Esta atención pura, exenta de comentarios de la mente concreta, va calmando el movimiento de la materia emocional y mental, con lo que se produce un estado de paz, de quietud interna y de profundo silencio. Cuando este estado se prolonga en el tiempo, se le conoce con el nombre de serena expectación. Y si a todo esto le agregamos la adaptabilidad a lo superior, que es ser sensibles a las energías superiores de Shambhala, tenemos la disponibilidad del discípulo completa. En realidad, la práctica del Agni Yoga se caracteriza por su sencillez y simplicidad. Y sin embargo, no es fácil de entender o vivir de manera continuada en la vida cotidiana, dada la identificación de los seres humanos con los deseos y pensamientos. Entonces, podemos deducir que la fuerza proveniente de Shambhala es tal que solo una mente silente la puede canalizar adecuadamente y que por ello se nos insta a descubrir una nueva dimensión interna gracias al Agni Yoga. En la medida en que vayamos profundizando en el silencio de una mente expectante, atenta, podremos descubrir misterios que hasta ahora nos están velados y penetrar paulatinamente en los distintos
recintos de Shambhala. La fuente de los 3 textos leídos es un video titulado La presencia de Shambhala, con guión escrito siguiendo ideas de Vicente Beltrán Anglada y del maestro tibetano. Aún se discute desdichadamente el mensaje de Krishnamurti por considerarse inapropiado para la mayoría de las personas que viven en nuestro viejo y atribulado mundo. Pero Krishnamurti encarna en cierta manera esta forma de energía que empezó a surgir en el año 1825 en virtud de una reunión centenaria en el concilio de Shambhala. Krishnamurti es una afloración, digámoslo así, del Agni Yoga. Pero ahora, cuando Krishnamurti deje de ser en el tiempo, cuando su forma desaparezca, quedará la fuerza de su mensaje en forma de Agni Yoga, aquella fórmula mística que permite que la mente concreta se convierta en abstracta y que la mente abstracta se convierta en búdica o en una canalización de las energías búdicas. Los libros del maestro tibetano, el mensaje de Krishnamurti, lo mejor que tuvo en sus tiempos el budismo, constituyen la tripleta central sobre la cual se apoya Cristo para retornar a la tierra. Bueno, estos son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Los grupos actuales de discipulado. Bueno, está planteado el tema y hemos leído algunos textos y el asunto es que el 12 de mayo de 2025, de este año, falta muy poco, tenemos el Festival Huesa porque es plenilunio de Tauro y también se reúne el Concilio de Shambhala. Claro, uno se pone a bromear y decir, si nosotros estuviéramos ahí, ¿qué pasaría, no? Bueno, si estuviéramos ahí en el Concilio de Shambhala, es decir, no nos gustaría nada porque los problemas que se van a tratar son tremendos problemas y nosotros no tenemos ni idea de cómo se pueden manejar energías para solucionar esos problemas o estimular determinadas cuestiones en la humanidad para que los problemas se solucionen. A veces a nosotros los problemas mundiales actuales de tal gravedad nos parecen insolubles. Se reúnen las Naciones Unidas, los organismos especializados, por ejemplo, en el cambio climático, y se dicen cosas, pero la vida sigue igual que antes y las cosas no se modifican mucho. Así que, bueno, solo nos queda hablar del concilio y de ver qué puede pasar si surge la intuición o hablar de estos grandes seres que se reúnen ahí para tomar decisiones para los próximos 100 años de la historia de la humanidad, que esto dicho así es una frase, pero no es cualquier cosa. ¿Qué les parece, queridos compañeros? Pues que el tema en principio es un auténtico enigma. Se nos ha transmitido la idea de que se celebra el concilio, pero nosotros de ciertos niveles no pasamos a nivel evolutivo. Entonces, si nos van a hablar del planteamiento que hay por parte de la logia para estos próximos 100 años o los 50 años próximos, seguramente que todos diríamos que los problemas de la Tierra cesaran. A lo mejor otros preferiríamos que el miedo que el ser humano tiene al cambio pues desapareciera. Pero lo que sí sabemos por el entrenamiento esotérico, que milagros no hay. Solamente hay la consecuencia del trabajo continuado durante mucho tiempo. Si nos apuntamos a esa segunda fase del trabajo, evidentemente sí que habrá cambios en la medida que nosotros empecemos a cambiar. Esto es lo que quería decir. ¿Quién más? Yo pienso que lo que estaréis de acuerdo, por supuesto, que los grandes seres toman decisiones que están por encima de nosotros. Lo hemos dicho anteriormente, por encima de nosotros. Y porque tienen una visión superior.
a la que podemos tener. Pero necesitan de nosotros, de la humanidad. Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, porque en función de cómo respondemos, cómo actuamos, hablando en sentido amplio, porque la humanidad está formada por individuos y somos muchos, miles de millones, aunque la fuerza de unos energética sea mayor, mucho mayor que la de otros. Pero como está la dualidad, tendencia hacia lo bueno y hacia lo malo, hacia el bien y hacia el mal, la luz y la oscuridad, entonces depende de cómo reaccionemos como humanidad para que vayan tomando determinadas medidas. Es decir, que no hay una separación, hay una interdependencia en este sentido que estaba expresando. Y por lo tanto, en la medida que nosotros, sin conocer esos planes y esas tendencias que van a ocurrir en el futuro, porque si alguien tiene un vislumbre suele ser parcial, bastante parcial, como seres humanos, pues en la medida en que nosotros vamos avanzando y nos vamos abriendo a lo superior, se ha hablado de la voluntad superior. Ya sabemos que la voluntad superior junto con el amor incondicional, para ser más específico, y la intuición, la luz de la mente abstracta que nos permite comprender la intuición, es lo que llamamos los niveles superiores. Y a la medida que vamos abriéndonos por medio de la atención a esos niveles, entonces tenemos más capacidad de actuar en nuestra vida cotidiana, humildemente hasta donde alcancemos en la vida cotidiana. Y cuando más seres humanos lo hagamos, mayores posibilidades de canalizar las energías adecuadamente. Siempre será del modo más adecuado, aunque no nos guste desde nuestra percepción material, mental. Por lo tanto, ahí hay un proceso que es interesante entender, que cuando eh, los que podemos conocer y aceptar que existen estos seres, pues en la medida que vamos, más que confiar y estar ahí a ver qué deciden, actuar en nuestra vida cotidiana para poder ir cambiando nuestro ambiente y que las energías vayan fluyendo. Lo demás ya viene por decisión de ellos en función de lo que ven más allá de lo que nosotros podemos ver o intentar. Yo creo que habéis dicho algunas ideas muy interesantes partiendo de la del enigma, pero más allá del enigma, está claro que yo tengo en la certeza de mi corazón es que las respuestas están en nuestros corazones. Rafa decía de la necesidad de hacer esa apertura de mente y de corazón. No sé muy bien cómo lo ha expresado, pero yo creo que esto es importante. Nunca hemos estado solos y no lo vamos a estar. Estamos en un contexto de una evolución y en esta manera de ser guiados, de dirigir la evolución de los seres humanos, eh, esto se nos antoja muy complejo porque realmente nuestra capacidad de ver y entender es muy limitada. Esta capacidad de ver se expande, se amplía, no por la mente, sino por el corazón. Cuando somos capaces de entender que todo lo que sucede y que todo lo que acontece solo puede ser resuelto en términos de amor, en términos de fraternidad y de vida una. Esta es la comprensión fundamental que tenemos que tener a la hora de ponernos a disposición de esas fuerzas superiores que de una u otra manera, no importa en el contexto en que las señalemos, están presentes y podemos sintonizarlas. ¿Por qué? Porque formamos parte de esa vida, de esa voluntad, de ese amor y de esa inteligencia. Por tanto, en el desarrollo natural de esta expansión de nuestras conciencias, tenemos que tener una actitud muy reverente, muy humilde, muy sencilla, que en última instancia nos invita a formar parte de ese natural desenvolvimiento, esto que nosotros hablamos del Agni Yoga, este modo de ser, de conducirse, que es el de hacerse uno con la vida, con lo superior, para que eso superior que todavía no entendemos sea lo que nos guíe en nuestro cotidiano servir, en nuestro cotidiano desenvolvernos y en el aprendizaje del que todos estamos formando parte.
Por tanto, la cuestión es, bueno, cómo yo puedo sintonizar de alguna forma con eso que es superior, pero que está en el centro de nuestros corazones. ¿Cómo nos podemos preparar? ¿De qué manera podemos llegar a una comprensión práctica y viva de ese amor que somos y que está en todo cuanto circunda? ¿Cómo podemos ser la belleza que ve belleza? Bueno, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy en silencio, tenemos que estar en esa apertura para, sea lo que sea, estar en la disponibilidad práctica de ayudar en la pequeña medida que a cada uno nos corresponda. Por tanto, este ejercicio de sintonización y de esta apertura es algo que además es muy hermoso porque nos lleva a unos derroteros en los que, más allá de cualquier pretensión de solventar las cosas, nos pone en la disposición de hacer aquella pequeña cuestión que, como el colibrí, le corresponde. El colibrí es una imagen que todos tenemos, que va apagando un incendio con el piquito, cogiendo agüita gotita a gotita. Y yo creo que es que en última instancia el colibrí comprendió que él y que el incendio y que Dios es un fuego consumidor. No le importaba ser uno con lo que fuera, con tal de ser esa gotita de amor que yo creo que tenemos que tratar de sentir en nosotros y de dar al que está a nuestro lado. Por tanto, la disponibilidad hacia lo superior creo que es algo que es primero y después la posibilidad de captar algo de lo superior si es que esto ha de ser así. Pues bueno, qué interesante lo que vais comentando y cómo ante todo lo que nos dicen, pues Vicente Bertrand Anglada, el maestro tibetano, ya Liz Bailey nos hablan de estos concilios y nos puede quedar algo como lejano o fantasioso, pero si entendemos que la evolución es un proceso, una obra magnífica, que estamos todos relacionados, que igual que hay evoluciones que están por debajo de la humana, pues evidentemente hay evoluciones que son superiores a la humana y que de alguna manera están cuidando, guiando, están velando por ese bienestar de la humanidad, aunque haya gente que diga, pero lo malo que las cosas que están ocurriendo, ¿cómo es posible? Pero bueno, también se dice, y si no estuvieran, ¿qué pasaría, no? Si no estuviera esa mano tendida de los hermanos mayores que de alguna forma, como ha explicado Jesús, están en nuestro corazón, somos parte del mismo corazón y son energías que podemos abrirnos a las mismas, estas energías superiores, en la medida en que vamos trascendiendo pues todos los problemas y todos los apegos que la personalidad tiene. Normalmente la vida de un ser humano corriente pues está em, alrededor de lo que le pasa a la personalidad. Y todo esto es lo que por medio de esa atención, por medio de ese silencio y quietud, se va callando todos los temas de la personalidad y ahí podemos avisorar que no es que hayan otras dimensiones de conciencia, es que esas dimensiones están en nosotros, es un yo más real que el que habitualmente, con el que habitualmente nos manejamos. Y diciendo esto y sabiendo esta confianza de que de alguna forma estamos sostenidos, pero estamos sostenidos de manera que la evolución continúe, no tanto en la forma, no hay un apego a la forma puede cambiar, pero lo que siempre continúa es el aliento de vida, de voluntad al bien, del amor, de la luz, que eso se vaya consolidando en el corazón de los seres humanos, que se vaya irradiando, que vaya permeando todo, que pueda llegar a los demás reinos, que pueda construir en su día de esta tierra un planeta sagrado. Entonces, en estos concilios que se nos dicen, se reúnen entidades de una evolución tan superior, como habéis dicho, que no podemos ni siquiera imaginar. Sí que se nos han dicho decisiones tomadas en concilios anteriores en ese sentido, de acompañar y acelerar lo que es la evolución de la humanidad. Y a mí lo que me llama la atención brevemente es desde el 1825 ese primer rayo que hemos relacionado con el Agni Yoga, cómo está incidiendo
en la humanidad más directamente sin pasar o estar aminorado por la energía de lo que es la jerarquía. Que la jerarquía se me ocurre que sería como la magnetosfera, ¿no? Como ese campo magnético que protege a la Tierra y cuando nos llegan los rayos ya los atenúa, pues de repente, bueno, de repente o en ese momento, cuando decidieron que llegara el primer rayo más directamente a lo que es la humanidad, se aceleraron una serie de cambios. En estos 200 años hemos visto unos cambios tremendos en todos los aspectos, las guerras mundiales y bueno, todo el activismo que ha surgido en muchísimos campos y el voluntariado y las ONGs y tantísimo y las comunicaciones. O sea, es algo tremendo y yo creo que la psique humana todavía está de alguna forma intentando digerir toda esta avalancha de información que la tecnología permite. Y ahora en estos momentos, estos seres, se nos dice, van a reunirse y van a tomar también una serie de decisiones para lo que es ayudar a la evolución de la humanidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisiones van a tomar? Pues realmente no sabemos. Podríamos intuir de las tomadas en concilios anteriores, pero como decís, quizá más que intuir, elucubrar, pensar qué dirán, qué pasará, sí que estar preparados porque posiblemente, si hemos visto cambios profundos, potentes, vengan aún más. Y entonces tenemos que estar preparados para adaptarnos a esos cambios, para saber que del fondo de todos los cambios, aunque parezca que va mal, que va peor, que esto es caótico, que realmente es como que todo se está reajustando, reordenando, que lo que tiene que sanar y lo que tenemos que ver como humanidad, como raza, lo tendremos que ver entre todos y tendremos que traspasar ese momento de oscuridad o de tensión o de polaridad que estamos viviendo en la actualidad para que surja más magnífica, más radiante, más a la vista de todos lo que es la fuerza del bien, la fuerza que está en el corazón. Entonces, claro, son momentos, como habéis dicho, para estar muy atentos, muy presentes, muy sin dejarnos desviar de lo que son nuestros valores internos, los valores del corazón y contribuir a lo que los grandes seres están haciendo por la humanidad, que es intentar acompañar, guiar, cuidar, protegernos en lo que es nuestro proceso evolutivo, tanto humano como de los demás reinos y del planeta en su conjunto. Bueno, lo que me lleva a reflexionar después de todo lo que escuché es que esta reunión centenaria, eh, además de que es muy trascendente, se van a seguramente exponer los problemas actuales de la humanidad, visto desde las causas y también referidos al karma que tiene, por ejemplo, la humanidad. Y la humanidad ya ha tenido una oportunidad muy grande a través del inicio o la introducción del Agni Yoga, que ya todos más o menos sabemos qué es. Y también a través de otros nombres, la atención, el valor del silencio, la adaptabilidad, la conciencia, la aceptación, bueno, a través de otras culturas, de otras expresiones de la verdad, también ha ido accediendo a todo ese conocimiento, eh, también al conocimiento interno a través de la atención, diría fundamentalmente en distintos aspectos. Entonces, ¿qué podría ayudar, ¿no? Al ser humano también a conocer sus propias situaciones y como comunidad social donde vivimos todos dentro de esta conciencia social que tenemos como humanidad? Y bueno, esas serán las decisiones que tomarán estos seres espirituales, estos grandes seres, pero a la vez nosotros como humanidad, que formamos una parte
muy grande de toda la evolución que se está dando acá en nuestro planeta, creo que deberíamos tener esa confianza, fruto del conocimiento de lo que es la fraternidad espiritual, fruto del conocimiento de las leyes de la evolución y del desenvolvimiento del corazón. Entonces, todo este conocimiento que fue adquiriendo la humanidad, gran parte creo que ya lo está manifestando, aunque haya mucho por hacer todavía, tendrá esa confianza interior que esas decisiones van a ayudar a la humanidad, y la pregunta quizás que puede surgir es ¿qué servicio puedo realizar o qué expansión interior, y qué cambio, qué mutación espiritual puedo realizar para estar acorde y responder al momento actual que estamos atravesando? Entonces ahí es como que todos los pensamientos se van despojando y va surgiendo esa comprensión del corazón que nos lleva a, bueno, a esta vivencia espiritual del momento y a estar serenamente expectantes en esa espera silenciosa bueno, de cuáles serán esas resoluciones, pero sobre todo cuál es el servicio que cada uno puede realizar dentro de la humanidad. Bueno, Shambhala, como se dijo en la introducción, es conocida en los ambientes esotéricos. em, Se conoce por el maestro tibetano, por Blavatsky, por Vicente Beltrán Anglada, y Shambhala rige los destinos de la Tierra, ¿no? Impulsa la evolución, como bien se dice, y, y bueno, hay momentos en que la evolución, si bien se estimula la energía de bien en los seres humanos y hay muchos que responden, hay otros que no, se oponen a la evolución planetaria y se sienten empoderados por algún conocimiento y, y ocurren situaciones límites, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando la evolución em, está en peligro de seguir adelante, Shambhala interviene como lo hizo en la Atlántida. Parece que en la Atlántida este, em, tenían mucho conocimiento de magia, hacían magia negra y tenían altos conocimientos científicos, computadoras, ovnis, e incluso la bomba atómica. Y parece que estaban guerreando todos con todos, y bueno, Shambhala intervino y se hundió la Atlántida. Esta es una información que está en dos libros de Platón, Critias y el otro no me acuerdo. em, y, y también está relatado en el diluvio, en la historia de Noé. Y también se dice que Shambhala intervino en la Segunda Guerra Mundial, desconectando los cerebros de los científicos alemanes porque estaban por conseguir la bomba atómica, ¿no? Ahora, hace poco, hemos visto en algunas guerras que se amenazó con que se podía usar la energía nuclear, y nosotros sabemos que hay una decisión de Shambhala de que nadie puede tirar una bomba atómica contra otro país porque esta bomba atómica va a reventar en el propio país y después va a ser destruido ese país en todos sus estamentos, así lo dice Vicente Beltrán Anglada. Entonces, un poco, eh, nosotros tal vez desde nuestra perspectiva vemos, yo al menos lo veo, que es una situación muy crítica la que estamos viviendo ahora, y me pregunto, ¿no? Esos grandes seres, ¿qué decisiones van a tomar ante la situación que vive la humanidad? Em, la intuición a mí me dice que habría que estimular las semillas de bien, ¿no? Aunque ya están siendo estimuladas las semillas de bien para que todos los hombres seamos, todos los seres humanos seamos buenos y haya una decisión que no acepta, digamos, dubitaciones, sino que la gente esté dispuesta a comportarse correctamente, con bondad,
en todo momento y que eso predomine, ¿no? Pero bueno, la situación mundial está difícil y bueno, vamos a ver después de que ocurra el concilio de Shambhala si se mueven los acontecimientos de alguna manera para decir, bueno, acá hay algo que tomaron decisiones correctas para que todo funcione bien, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias que siempre tenemos? Pues muy bien, y la primera es de novilunio de Tauro y meditación. En novilunio resaltamos la vida y obra de un servidor de la humanidad. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la vida de Ma Anandamayi, de 1896 a 1982. Ma Anandamayi es una de las figuras más eminentes de la espiritualidad de nuestro tiempo, aunque en Occidente no se conozca mucho. Ella nació en una pequeña aldea en Bengal Oriental, actualmente Bangladesh. A lo largo de casi 50 años, Ma, como también se le llamaba, viajó incansablemente por toda la India, gracias a lo cual millones de indios y extranjeros pudieron recibir su darshan, su visión, su contemplación. Su autoridad espiritual innata fue reconocida por todos los grandes ascetas y eruditos de la India, lo mismo que por la gente sencilla del pueblo. Pues bien, nuestro programa de Lunio va a ser el próximo viernes 25 de abril a las 13:30 horas de Argentina, 18 horas 30 de España, por nuestra querida radio Mantra FM y saldrá en directo por el canal YouTube Mantra FM en vivo. Os aseguramos que es una interesante vida para descubrir y para tener muy cerca del corazón. Bueno, en función del tema de hoy, destacamos el video que se titula La presencia de Shambhala y también un cuaderno esotérico titulado Concilios Planetarios que se encuentra en la Asociación Vicente Beltrán Anglada. El vídeo trata los siguientes temas: concilios solares, concilios planetarios, participantes de los concilios de Shambhala, decisiones tomadas en los concilios centenarios y otros concilios importantes, aspectos a considerar por los discípulos como contribución al concilio centenario de 2025, que es algo que ya hablamos, mantenernos firmes en la luz, profundizar en el aspecto superior, el aspecto de voluntad superior, comprender la relación entre el Agni Yoga y Shambhala, introducirnos en la práctica vivencial de este yoga, profunda atención, profundo silencio, serena expectación y adaptabilidad a lo superior, es decir, a las energías de Shambhala, que podamos seguir caminando por la senda de fuego después de las decisiones del Magno Concilio de Shambhala. Suscríbanse al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad para recibir las notificaciones cada vez que hay un nuevo vídeo. En la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada puede descargarse el cuaderno esotérico mencionado que se titula Concilios Planetarios. Incluso acá en la pantalla, en la imagen está la dirección para hacer eso en forma acortada, ¿no? Discurre más o menos por los mismos temas que el video mencionado y es solo teclear la dirección web y aparece el PDF completo que se puede leer con suma tranquilidad una vez descargado. Bueno, seguimos, continuamos. Pues muy bien, seguimos después de nuestras noticias. Vamos a abordar el segundo bloque de este tema tan interesante, enigmático y necesario como es el Concilio de Shambhala 25. Y antes de empezar a leer unas frases, yo querría recordar algunas sentencias, algunas cosas que se nos dice sobre Shambhala. Se nos dice que Shambhala es la llamada casa del Padre, que Shambhala es el lugar más incluyente del planeta. Y Cristo decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La cuestión es un poco enlazando con lo que nos decía Marcela al final de su intervención. ¿Qué resolución, qué decisión podemos tomar nosotros? ¿Podemos nosotros hacer de nuestro corazón una estancia en la que podamos recibir al prójimo y a través del prójimo al Padre?
¿Podremos hacer esa conciliación? Bueno, vamos allá con nuestros textos y después reflexionamos todos un poco. Adelante. Participantes de los concilios de Shambhala. Las entidades íntimamente relacionadas con la evolución terrestre que son convocadas en estos concilios son Sanat Kumara, el Señor del Mundo, representante directo del logos planetario del esquema terrestre. 6 grandes Kumaras, 3 con actividades más esotéricas y 3 Budas de actividad exotéricas. Los 4 señores del karma planetario, el Señor Buda, los guías supremos de los 3 departamentos planetarios de la política, la religión y la civilización, conocidos bajo las denominaciones de el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan. Los 4 grandes devas, directores ocultos de los 4 primeros reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal y humano. Los 7 chohanes o señores de rayo, que tienen a su cargo los 7 asramas principales de la jerarquía. Estos son los nombres con que son conocidos estos chohanes. El maestro Moria, chohan del primer rayo, de la voluntad o el poder. El maestro Kutumi, chohan de segundo rayo, de amor-sabiduría. El maestro veneciano, chohan del tercer rayo, de inteligencia activa. El maestro Serapis, chohan del cuarto rayo, de armonía y belleza. El maestro Hilarión, chohan del quinto rayo, de inteligencia concreta o rayo de la ciencia. El maestro Jesús, chohan del sexto rayo, de devoción espiritual. Y el maestro discípulo del conde de Saint-Germain, chohan del séptimo rayo, de magia organizada y ceremonial, desde que el maestro Saint-Germain o maestro Rakotsi pasara a desempeñarse como Mahachohan. Este maestro vive actualmente en España. Enviados solares y de otras logias planetarias cuando el asunto a tratar les incumbe también a ellos. Pregunta. El otro día comentabas que estamos viviendo un momento de gran tensión planetaria, incluso de peligro. Y además comentabas que parece ser que ha habido hasta un cierto concilio en la Cámara Secreta de Shambhala, en el cual hasta parece ser que se ha debido tomar o se ha hablado de medidas drásticas para parar este ambiente ennegrecido en el cual la humanidad está llevando al planeta, tanto en el nivel físico como en niveles emocionales y mentales. Contesta Vicente Anglada. Bueno, crisis y tensiones siempre han habido en la humanidad, pero cuando la jerarquía reunida en la Cámara de Shambhala, por ejemplo, o los grandes agentes de Shambhala, reunidos con el Señor del mundo, han visto la situación mundial desde hace unos 30 años aproximadamente, a medida que se van ampliando las bases científicas de la constitución psicológica humana, a medida que se va avanzando en muchos aspectos, el hombre se cree un Dios. Y al creerse el hombre un Dios, en virtud de sus descubrimientos, entonces opone su voluntad a la voluntad de Shambhala. Y entonces se ha visto una tendencia de ciertos elementos dentro de la humanidad, de gran poder, pero incontrolado, que han querido utilizar la tecnología para su propia satisfacción y se ha convertido en aquellos mismos magos negros que facilitaron el hundimiento de la Atlántida en los océanos. Por tanto, la técnica, que al igual que en los tiempos de la Atlántida puede ser un arma arrojadiza, un boomerang que destruya a los propios organizadores de técnicas con las cuales no pueden jugar porque desconocen los mecanismos que guían la moral, y la moral está radicada en el corazón de Cristo, que obedece a causas supremas de Shambhala, y el Cristo, que por ley corresponde estar en el concilio de Shambhala, y el Mahachohan y el propio Manú,
que es el que programa una raza para el futuro, y todos los demás elementos de la jerarquía especializados, por ejemplo, los Choanes de Rayo, más los señores del karma, que intervienen en los concilios de Shambhala, más ciertos devas especializados en la destrucción. Por lo tanto, agentes de Shambhala, porque están utilizando el primer rayo de destrucción para llevar adelante el propósito de Shambhala, agentes de Shambhala estuvieron de acuerdo en que si continuaba esto, van a destruir las naciones. Esto se ha dicho en la logia, no se ha dicho en los periódicos, debido a que se emplean técnicas que están más allá de la moral. Y esto está extractado de una conferencia de don Vicente Beltrán Anglada titulada Las puertas de entradas de Shambhala. Pues muchas gracias por los textos que nos habéis preparado. ¿Y qué puede suscitarnos la intuición? ¿Qué podremos extraer de estos textos, de estas referencias que hemos leído? ¿Con qué podemos sintonizar? ¿Qué reflexiones os surgen? ¿Quién quiere empezar? Puede que se precipite sobre la humanidad algún acontecimiento que de momento hoy nos escapa. Todo el mundo piensa en una guerra, pero también pudieran ser otra cosa, pudiera ser una revelación en diferentes partes del mundo a través de ciertos grupos de discípulos que pudieran captar una idea que tanto la gente conservadora como la progresista la pudiera implementar. Pero hay una lucha terrible con las fuerzas oscuras. Van a haber cambios gracias al planeta Urano, y las fuerzas oscuras, lo estamos viendo, están atrincheradas y precisamente están en Estados Unidos focalizadas. Eso que me parece que aparece, corrígeme, Daniel, me parece que en el discipulado en la nueva era o en los rayos de las iniciaciones el tibetano habla algo parecido, que estas fuerzas cristalizadas se van a trincherar y entonces la jerarquía o Shambhala decidirá qué hace. No nos corresponde a nosotros. Nosotros solamente, la obligación nuestra es implementar el bien en la medida de nuestra capacidad y percepción que tenemos. Pero lo importante es que entendamos que una de las revelaciones mejores que podríamos tener, que no parece grandilocuente a simple vista, es que el ser humano perdiera el miedo. El miedo incluso a lo desconocido, a lo inexistente. Si esto se consigue en este siglo XXI, con la presencia del concilio de Shambhala, o gracias al concilio de Shambhala, al menos en un porcentaje razonable, la humanidad va a dar un vuelco total. Perder el miedo. Bueno, el tibetano habla, ¿no? Habla mucho en la historización de la jerarquía de la guerra que se suscitó, la Primera y la Segunda Guerra, que la Logia Negra estaba focalizada, digamos, en el régimen nazi y sus aliados. Y Estados Unidos estaba con los aliados que luchaban contra el nazismo. Y, y el que más habla, digamos, de que yo leí una vez un estudio de un esoterista, ahora no me acuerdo quién era, en una revista especializada, que decía que, digamos, el espíritu del nazismo había circulado hacia Estados Unidos, incluso algunos científicos habían ido para allá, científicos alemanes, pero el que habla un poco de esto es Vicente Beltrán Anglada, y dice en algunos lados que... que, que Estados Unidos adquirió un terrible karma cuando lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Después habla en otra parte que Estados Unidos, de ser primera potencia de primer nivel, va a convertirse en una nación de séptimo nivel, como que va a haber una caída de ese poder. Y, y bueno, nosotros miramos los acontecimientos actuales y vemos que Estados Unidos ha invadido muchos países con la fuerza de las armas, podríamos decir con lo que leímos hoy de que se cree como un dios, y, y con las últimas medidas que todos estamos atónitos, pareciera que Estados Unidos se impone como un gran policía mundial y quiere decirle a los demás países qué es lo que tienen que hacer, cuando todos los países están entrando en lo que se llama el multilateralismo, y también algunas avenidas de cooperación entre todos los países. Entonces, la situación está muy difícil. eh, a veces vemos bombardeos
de Estados Unidos y de otros países sobre otros países. Es decir, nosotros no sabemos qué ocurre, pero las armas de todas las naciones mundiales más avanzadas que están más armadas, todavía desconocemos, porque es un secreto, el poder destructivo que tienen. Y no estoy hablando de las armas las armas nucleares que tienen un gran poder destructivo. Hay otras investigaciones, incluso se dice que cuando murió Tesla en Estados Unidos, en el hotel, cuando fueron otros, no encontraron ninguno de sus archivos y de sus papeles. Entre ellos estaba lo que se llama el rayo de la muerte. Es decir, bueno, hay cosas que nosotros desconocemos, pero yo creo que los señores que se reúnen en Shambhala tienen clarividencia, tienen capacidad de ver qué está ocurriendo y cuál es la posibilidad de que si se armara una guerra entre distintos sectores, podría ser incontrolable. Entonces, ellos podrían tomar medidas, pero para mí la mejor medida, que pueden tomar es que se estimule el bien en el corazón de los seres humanos y que sea incontrastable, ¿no? Que todo el mundo, cuando aparezcan tendencias hacia la negatividad, la agresión, la guerra, hubiera una oposición tan grande de tipo energética que el mal sea vencido y vengan los 1000 años de gobierno del bien y del amor por la jerarquía espiritual y por Shambhala, ¿no? Eh, yo, habiendo deducido de las informaciones que vamos teniendo de seres avanzados y todo esto, eh, entiendo dentro de mis posibilidades, por tanto me puedo equivocar, ¿verdad? Porque debido a que somos imperfectos y limitados, pues recibimos informaciones que a lo mejor no interpretamos suficientemente o que hay otras informaciones que desconocemos que sustituyen a otras, pero tengo interiormente bastante, o siento así, por toda la información que vamos teniendo, de que una guerra mundial no puede existir ahora, que la única guerra mundial está ya presente, que es de tipo económico y vamos a llamarle psicológico. En la psicología, el miedo es un fenómeno psicológico que todos conocemos, nos paraliza. Y cuando hay mucha gente que tiene miedo, pues eso es una dificultad. Y la economía que está muy desequilibrada, como sabemos, en estos momentos. Hay los pobres, muchos son más pobres todavía y los ricos más ricos. Hay un desequilibrio enorme. Entonces esto implica sufrimiento, que no es solo sufrimiento por las guerras, que las hay y estarán durante un tiempo, pero una guerra generalizada no. Luego se ha nombrado el primer rayo que llegó en el siglo XIX, primer rayo, y así muy brevemente dicho, pues tengo entendido, no son los únicos, pero que hubo dos grandes iniciados de muy alta iniciación, que fueron Blavatsky y el compositor Richard Wagner, de una alta iniciación que contribuyeron a la creación de la Sociedad Teosófica. Wagner con su música y Blavatsky con todo lo que nos transmitió gracias a la información que no solo ella, sino de la jerarquía transmitió. Y eso dio un impulso a grandes sectores de la humanidad de ver que las cosas son de otra manera, distintas, que hay algo más allá de la materia o de lo perceptible. Luego el siglo pasado no voy a decir nada, lo que ocurrió, y ahora el primer rayo está incidiendo y está acrecentando la lucha entre la luz y la oscuridad. Y lógicamente muchos políticos son, si no son magos negros, son discípulos de los magos negros y están intentando hacer un proceso regresivo de la humanidad, por lo menos en lo que aparece en las apariencias, aunque existe también trabajando en sentido. Salen más las noticias, como ya sabéis, de lo oscuro, de lo negativo, y no salen de lo positivo. Y entonces eso, cuando lo miramos con esta profundidad, nos da cierta esperanza, aunque tenemos que estar muy atentos y muy autocontrolados psicológicamente y esperanzados y haciendo todo lo que podamos para contribuir a que
el bien triunfe sobre el mal, la luz sobre la oscuridad. Muchas gracias. Sí, Sí, Carmen, adelante, adelante. no, bueno, es que mientras escuchaba a los compañeros, se me venía como enlazar todo lo que estaban diciendo, porque eh, es como intuiciones de qué puede venir y cómo puede incidir estas energías o las decisiones que se tomen en Shambhala en la humanidad. Entonces, se han dicho el primer rayo, ¿qué es lo que puede pasar con un primer rayo? Se ha mencionado Blavatsky, los grupos esotéricos, cómo tomó toda fuerza ese movimiento que nos devolvía hacia una espiritualidad más profunda. Pues bueno, se me ocurre, enlazando todo lo que habéis dicho, potenciar el bien, revelación a los grupos, ¿por qué no podría ser que los grupos espirituales, ONGs, no vamos a decir esotéricos, si hay tantos grupos espirituales en el mundo de gente de buena voluntad, que tuvieran un empuje, más fuerza? Y porque son las personas preparadas para recibir esta energía. Después, los que no están preparados, vamos a ver cómo pues les va a afectar esto también, pero negativamente, que se va a ver más claro dónde está el bien y se va a ver más claro dónde está el mal y hasta dónde conduce una cosa y la otra. Y eso creo que es importante porque en la actualidad hay mucha gente joven y no tan joven que están un poco perdidos y no saben discernir. Y que se vea dónde está el bien y que haya como ese empuje y ese vencer el miedo. Claro, cuanto más espiritualidad, cuando más contacto con el ser, menos miedo. Esa fuerza para los grupos espirituales, ONGs, gente de buena voluntad y que se sepa bien dónde están, por dónde van unos, por dónde van otros y necesitamos esa fuerza porque estamos un poco dormidos. Lo que está pasando en Gaza a mí me extraña que no haya más manifestaciones, más gente diciendo no y más personas en la calle. Necesitamos esa fuerza para construir esos caminos de paz, que es lo que queremos. Y a lo que tengamos que decir no, levantar la voz y decir, por ahí no es otro camino. Entonces, quizá esté todo relacionado y sepamos y podamos, ojalá sí sea, aprovechar esta fuerza que nos va a venir ahora en Huesac. Pues muy interesante. Yo quería decir que habéis mencionado varias cuestiones que tienen, a mi modo de ver, mucha relevancia. Cuando a través de Blavatsky se inicia o se retoma, digamos, este movimiento teosófico, una de las cuestiones primordiales y fundamentales está el de la libertad. La libertad nos hace libres. Habéis señalado el miedo. ¿Qué es fundamentalmente lo que nos separa? El miedo. ¿Cómo se están instrumentando las separaciones a través de miles de formas que estamos viendo todos? A través del miedo, de las políticas del miedo, de la separación. Entonces, efectivamente, surgen ya a mediados de los 40, 50, como parte del movimiento práctico de la teosofía, de la sabiduría divina, diríamos, los grupos el nuevo grupo de servidores del mundo. Ese es el puente que conectará entre la humanidad y lo más elevado de nuestra realidad humana espiritual, que es la jerarquía. Por tanto, tenemos que tener muy atentos la atención a todos estos grupos de servidores del mundo, porque es a través del servicio práctico, cómo se puede llegar a la realización, a la transformación práctica, a la elevación de la humanidad. De modo que más allá de las cuestiones, digamos, del primer rayo, tengamos en cuenta que este primer rayo es un rayo destructor, pero es un rayo constructor también. Y nada permanece sino la vida. Nada permanece sino la vida. Tengamos puesta la conciencia en que todo es vida. En fin, Marcela, cuéntanos, ¿qué se te antoja? ¿Qué No, crees si, que... si si me preguntaran ahí, bueno, a una persona de la humanidad, ¿qué es lo que necesita la humanidad en este momento? Diría, eh, ayudar a que nos ayuden a superar la ilusión, ¿no? La ilusión mental. Y bueno, y así creo que veríamos realmente o daríamos ese paso de lo irreal a lo real, además de lo que ha expresado también Dani, de esa estimulación del amor y bueno, creo que ya hemos dicho bastantes cosas y no nos queda demasiado tiempo,
Así que, bueno, en esa confianza interior de esas decisiones de este concilio centenario, ahí abracemos, ¿no?, la serena expectación y el silencio y vivamos esa experiencia espiritual que nos toca en esta vida. Yo Pues muchas quería decir, siguiendo el hilo de lo que dijo Rafa, que hay una tendencia regresiva actualmente que se expresa a nivel político, social y económico, y que son o magos negros o discípulos de magos negros, y, y a veces nos puede tomar el miedo, pero digamos, si se pasan las líneas rojas, que Shambhala va a actuar, y Shambhala va a actuar de manera de equilibrar la negatividad y hacer que la humanidad evolucione hacia el bien. Es decir, eh, a veces hay naciones que tienen tanto poder de fuego con sus armas que dicen, yo hago esto y que me vengan las Naciones Unidas a decir cosas, yo sigo por acá, pero bueno, Shambhala tiene más poder y confiemos en Shambhala que nos protege, ¿no? Que nos protege cuando todo se desmadra y adquiere una situación de casi imposible de arreglar para nuestra mentalidad humana. Ellos estarán ahí haciendo lo que corresponda, no sabemos qué, así que vivamos tranquilos, en paz y confiemos, ¿no? Pues sí, y sobre todo también desde ese punto de serena expectación que no juzga, sino que ama y que lo incluye todo y que nos permite la disponibilidad de ser instrumentos limpios más allá de cualquier crítica y de cualquier reforzamiento de lo que es lo negativo. Bueno, pues si os parece, nos vamos al espacio del Concilio de Shambhala. ¿Os parece bien? Sí. Pues vamos allá. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, y con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Concilio del año 1885 y el impacto del primer rayo. Si durante un minuto toda la humanidad pensase igual en la paz, habría una convulsión en los éteres, una tremenda invasión de energías cósmicas, débicas, angélicas y potestades que desconocemos, que pueblan los éteres del espacio cósmico, que harían de nuestro planeta un planeta sagrado. Pero no sucede. Hay sectores iluminados, podemos conceptuar que estamos dentro de un sector iluminado porque todos venimos con la intención de comprender y tras la comprensión existe el amor, el afecto, la sinceridad, no la sinceridad de la persona que va a ser reconocido como sincero, sino aquella cualidad infinita que surge del corazón, que nos hace receptivos del bien cósmico, y para esto, claro, hay que estar expectantes, en forma muy serena y profundamente silenciosa, para captar esta grandiosidad que se oculta tras el velo de lo que llamamos espacio. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros.
Bueno, llega el momento de la meditación y para prepararnos lo mejor de todo es hacer silencio de la parte inferior de nosotros mismos, es decir, el cuerpo físico, el emocional y el mental inferior. Y el cuerpo físico nos sentamos derecho con la columna derecha y hacemos unas respiraciones profundas, concentrándonos en cómo entra el aire y cómo sale el aire de los pulmones. Y luego observamos atentamente nuestras emociones, cualquier emoción que tengamos la observamos atentamente y la dejamos pasar como las nubes en el cielo, sin engancharnos, ¿no? Entonces lograremos una tranquilidad y un silencio emocional. Y también observar atentamente los pensamientos que van surgiendo en nuestra mente, que nos preocupan, que nos distraen. Al observarlos con suprema atención, vemos cómo se disuelven, desaparecen, y entonces queda un silencio profundo en la mente. Al desaparecer las tensiones, la paz profunda aparece. Invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos la mirada hacia el ángel solar, que es aquel ser que está con nosotros y que de forma permanente nos abre las puertas a lo más elevado de nosotros mismos a través de impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones de nuestra vida. Y así, en un silencio profundo y en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitamos una vez la palabra sagrada. Om. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Om. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Om.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles que este viernes vamos a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los esperamos. También recordar las meditaciones de silencio con una frase. La experiencia de vivir nos va haciendo sabios desde el silencio. Este Consuelo Martín. Dada la importancia de experimentar este silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se celebran todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España por Google Meet. Si queréis participar, podéis escribir un mail a silenciosyvivencias@gmail.com para coordinarnos y daros la entrada. También visitad el Facebook Silencios y Vivencias, donde están las lecturas y el link para entrar. Muchas gracias. Bueno, y el tema del próximo miércoles acá en Sirviendo a la Humanidad será los 3 festivales mayores y el concilio de Shambhala. Siempre hablamos de que el Festival Huesa coincide con el concilio de Shambhala, pero tuvimos el Festival de Aries, el Festival de Cristo, vamos a tener el Festival de Huesac en el plenilunio de Tauro y después el Festival de la Humanidad en el plenilunio de Géminis. ¿Cómo se relacionan estos 3 grandes festivales este año con el concilio de Shambhala? ¿Cómo circula la energía? ¿Cómo se invoca? ¿Cómo se recibe la energía? Si hay un momento en que se recibe más la energía. Y bueno, relacionando estos 3 festivales mayores, que es el acontecimientos espirituales más importantes durante el año, con el concilio de Shambhala que este año se va a celebrar porque es el año 2025. Bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo más videos, pueden aceptar las sugerencias de pantalla y nosotros desde aquí les decimos que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.